¿Cómo caminar con Dios? En medio de la tormenta, tú vas caminando con Dios. ¿Quién caminó con Dios en medio de la tormenta aquí en la tierra? Pero Dios, limitado, oye feo lo que les voy a decir, pero sí es. Dios limitado en un cuerpo humano. ¿Quién era? Caminó, a ver, dígame. El que se fue y... No, era Jesús. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, no tenía la omnisciencia. Estaba en un cuerpo humano, por ejemplo, entonces estaba limitado. ¿Por qué? Cuando le preguntaron de su venida, y dijo que no sabía nadie más que ni los ángeles del cielo, sino solo el Padre. ¿Verdad? Una vez un testigo de Jehová me quiso agarrar en eso. Y me dijo, a ver tú, contéstame esta. Me dice, o sea, va con la predicación todo esto. Me dice, contéstame esta. Ustedes los cristianos, a ver. Dice, ¿cómo es que el Padre es mayor que Jesús? Y si Padre es mayor que Jesús, porque el mismo Jesús lo dijo, entonces, ¿por qué buscar a Jesús? ¿Por qué no buscar directamente al Padre? Me dijo el testigo de Jehová. Le dije, porque hay las escrituras. Le dije, pero te voy a decir algo. La respuesta te la voy a dar para otra semana, ¿qué te parece? Me dice, sí. Me metí en ayuno porque en aquel tiempo, hace como 25 años, más o menos, ¿verdad? Yo como que en ese momento no supe la respuesta, ¿verdad? Pero me metí en un ayuno y le dije a Dios, Señor, ¿por qué tú dijiste esto? Y dice, yo dije eso, dice, porque en ese momento, dice, yo estaba en la tierra como hombre, dice, pero yo me despojé de toda mi gloria antes de venir acá. Entonces, como se despojó de toda su gloria, ¿verdad? No estaba como, por decir, como el Dios Padre, que el Dios Padre estaba en su plenitud, no se había despojado de nada, pero Jesús sí. Jesús, él mismo dijo, lo sabemos por él, que él se había despojado de su gloria para venir acá y hacerse hombre, nacer de una mujer, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús, mis hermanos, estaba en la barca, iban rumbo, ¿verdad? Eso lo puede hallar usted en Lucas, capítulo 8, del versículo como 23 al 31, ¿verdad? Cuando la barca empieza a hundirse y Jesús se duerme, ¿verdad? Pero sea como sea, los apóstoles iban caminando con Dios. Era Jesús. ¿Sí me entienden? Pero un Dios que había dejado algo de su poder allá. Y les digo un misterio más, ¿verdad? Pero está en la Biblia también. El mismo Satanás, cuando ya vino, cuando fue lanzado del cielo para acá, se le quitó poder. No se le otorgó el mismo poder. Se dice que se le quitó poder. Que sepa también. Ahora vamos a ponerlo más emocionante. ¿Qué va a pasar cuando está haciendo la presencia? ¿Qué va a pasar cuando usted y yo, mis hermanos, seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos? Va a ser al revés, de allá para acá, va a ser de allá para allá. Para ser transformados, vamos a agarrar gloria. Vamos a tener un cuerpo como el de Jesús, un cuerpo incorruptible, una presencia tremenda para que nosotros podamos estar esos 7 años en el cielo. Fíjese usted que quiero que entienda el cambio de las dimensiones. Entiendan eso. Dice la palabra de Dios que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. En el cambio de las dimensiones, cuando estamos en la carne estamos en debilidad, pero cuando entramos a la dimensión del espíritu, entramos a la santidad y entramos en un poder enorme. ¿Verdad que sí, no? Entramos en un poder enorme cuando estamos en el Espíritu. Por eso es que también habla la Biblia de que en el Viejo Testamento habla de que Dios le renueva el Espíritu a ciertas personas, porque era necesario. Así que si usted en su espíritu siente que su espíritu tiene que ser renovado, usted tiene que pedirle a Dios que se lo renueve. Hay una palabra de Dios que habla, se me hace que es Efesios 4:23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra vida. Como les dije, yo nunca les voy a hablar a ustedes palabra que no es Biblia.
Siempre hasta ahorita, gracias a Dios, les he comprobado que lo que digo es bíblico. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, entendamos esto, que cuando hay un cambio, mis hermanos, en nosotros, y va a ser un cambio en el rapto de la iglesia, va a haber un cambio tan enorme, tan grande, que la atmósfera se va a llenar de la presencia de Dios sobre toda la faz de la tierra, mis hermanos. ¿Por qué? Porque se empieza a preparar aquel ciclo, mis hermanos, donde los muertos van a resucitar primero, los muertos en Cristo, mis hermanos, aquellos que lo fueron fieles van a resucitar primero y van a ser arrebatados, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Esto está tremendo. Ahorita simplemente estoy dando introducciones de la predicación, todavía no entramos a la predicación, estoy introduciéndolos, estoy preparando el espíritu de Samuel, el espíritu de Rigo, el espíritu de la hermana Luz, el espíritu de la hermana Alicia, el espíritu del hermano José Luis, el espíritu de David, el espíritu de mi esposa, el espíritu de César, el espíritu del hermano Lino y mi propio espíritu, porque nosotros, mis hermanos, hagan en cuenta que estamos en los atrios apenas de la predicación. Así que, mis hermanos, le pido a Dios, Padre Santo, Dios Todopoderoso, te pido, Padre Santo, abras el entendimiento de cada hermano de esta predicación, Padre Santo. Oh, Padre mío, que sean esponjas, Padre Santo, para que reciban tu palabra, para que la comprendan, Padre, para que la entiendan. Y he aquí tu merecido, Satanás, fuera de aquí, en el nombre de Jesús. Oh, se limpian los contornos allá arriba en el cielo, en el nombre de Jesús. Limpiamos todos los alrededores en el nombre de Jesús de Nazaret. Damos cobertura a todos los hermanos aquí, Padre Santo, para que todo dardazo del enemigo no tenga poder. Lo anulamos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos sienten su presencia? Amén. Oh, Carasica, Iga y Asiama. Y poderoso Dios, gran guerrero. Las lenguas que hablo las estoy traduciendo. Como oiga que yo hablo una lengua y la digo en español, es porque la estoy traduciendo para que usted no se quede sin edificación. Oh, santo, bendito Dios. Vamos a empezar ahora sí. Y dijimos que el título es ¿Cómo caminar con Dios? Y todos queremos saber cómo caminar con Él, porque si caminamos con Él y vamos en medio de una tormenta, mis hermanos, así como ahora sí entramos a la predicación, cuando entramos en medio de una tormenta, mis hermanos, pero vamos con Dios, vamos caminando con Él, los demonios se vencen, los demonios se expiran, los demonios se hacen a un lado. Lo miramos cuando Jesús iba en la barca, mis hermanos. Cuando Jesús iba en la barca, mis hermanos, me gustaría que lo leyéramos. Vamos déjenles digo, no lo tengo en mi lista esta cita, pero se me vino a la mente. Cada que predico me salen otras citas, ¿verdad? Lucas 8, déjenme ver. Vámonos como por allá, ahorita les digo. Ahorita les digo. Ok. Ahorita, váyanse a Lucas 8, capítulo 22 al 31. Léelo, mijo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se alejaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, ¿qué perecemos? Despertando él,
reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Hasta ahí. Entonces, mis hermanos, ¿qué miramos aquí? Miramos que los apóstoles iban caminando con Dios. Ya les dije que Jesús es Dios. Aunque los testigos de Jehová y muchos digan que no es Dios, yo se los compruebo que aún Jesús hasta adoración recibió aquí en la tierra. ¿Y a quién podemos orar si no solo a Dios? Pero bueno, ahí miramos, mis hermanos, que se levanta la tempestad. Se levantó el mar contra ellos, queriéndoles quitar la vida, queriéndolos ahogar, queriéndolos destruir. Pero, mis hermanos, cuando los apóstoles se vieron que ya sus vidas estaban en peligro, despiertan a Jesús. Despiertan a Jesús. Jesús, al levantarse, se da cuenta rápidamente de lo que está pasando. Se da cuenta, mis hermanos, que los demonios estaban en el mar. Se da cuenta que los demonios estaban causando eso porque querían quitarles la vida a los apóstoles. A Jesús nadie le podía quitar la vida, sino que Él la entregó por ti y por mí. Pero miramos que Jesús rápidamente detiene y se pone todo silencio. Jesús conoció que tenía que derrotar primero a los demonios que estaban en el mar, destruirlos, mis hermanos, destruirlos, acabar con ellos. ¿Por qué los demonios querían hacer eso? Porque Jesús iba rumbo a Gadarea. Si mi hijo sigue leyendo hasta el versículo 31. 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le atacaban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por su despeñadero al lago y se ahogó. Hasta ahí. Quiero que ustedes vean lo que pasó ahí. Jesús ya había derrotado a los demonios, a los capataces de las legiones que tenía este hombre. Jesús ya los había derrotado en el mar, porque los que estaban en el mar, ellos no querían que Jesús llegara allá, para que no sacase aquellos achinchincles que estaban dentro de aquel hombre. Jesús, sabiendo todo esto, con una facilidad, sin navegar, rápido los destruye, los desarma, los deja sin poder, los deja sin fuerzas. A todos esos demonios que habían atacado a Jesús y a los apóstoles en el mar. Ahí se nos da una lección a nosotros, como se les dio a los apóstoles. Porque como iban caminando con Dios, el que camina con Dios mira milagros. El que camina con Dios
ve de todo. El que camina con Dios tiene que caminar con fe, porque esa es la voluntad de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso nos lo dice Hebreos capítulo 11 versículo 6. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando caminamos con Dios, mi hermano, tengamos fe que Él está con nosotros. No importa el problema que venga a tu vida, sea grande o sea chico, Dios lo tiene solucionado. Porque para los apóstoles, mis hermanos, era difícil. Para ellos era sumamente imposible, grande, acabar con esos demonios. Y les digo esto, ellos ni siquiera sabían que eran demonios los que ellos atacaban. Ellos pensaban, mis hermanos, ellos pensaban que era normal una tormenta del mar. ¿Por qué ellos no podían discernir? Porque los apóstoles todavía no habían recibido el Espíritu Santo, mis hermanos, en aquel tiempo. Todavía no habían recibido el Espíritu Santo, todavía no venía el día de Pentecostés. Por lo tanto, ellos todavía estaban sin discernimiento, en ignorancia. Pero como iban caminando con Jesús, el que anda con Jesús, Jesús lo protege. Al que anda con Jesús, Samuel, Él lo ayuda. Nunca lo deja solo, nunca lo abandona. Y eso lo experimentaron los apóstoles ahí. Ellos miraron que si Jesús, mis hermanos, no haga nada, ahí mismo mueren los apóstoles, todos. Mueren ahogados o inundados, excepto Jesús se queda vivo como si nada. Pero ellos hayan perecido. Pero el Señor protege a los suyos, el Señor protege a los de Él. Mis hermanos, cuando Jesús destruye estos demonios y cuando llegan a Gadarea, ya, mis hermanos, los demonios lo estaban esperando. En caso de que los que estaban en el mar fallaran, y los que estaban en el mar fallaron. Por lo tanto, ¿qué pasó ahí, mis hermanos? Pidieron misericordia, porque dijeron, wow, ya nomás somos 2-3 legiones de este hombre, todos los demás ya fueron destruidos con una facilidad. ¿Qué vamos a hacer si ya está el Hijo de Dios aquí? Porque ellos sabían que era el Hijo de Dios. Acuérdense que en otro lado le decían, yo sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Y Jesús decía, callaos. Entonces, mis hermanos, ahí miramos que el Señor lo libera y lo liberta. Pero fue una lección tan grande para los apóstoles que allí miraron que en realidad Jesús sí era el Hijo de Dios. Ahí miraron que en realidad tenía un poder tremendo, Jesús de Nazaret. Ahora que nosotros tenemos que creerlo también. Acuérdate que Jesús es más poderoso y puede más, mi hermano. Escuche esto. Puede más que cualquier problema. Cualquier problema que tú tengas. Cualquier problema que tú tengas, cualquier problema que tengamos, Él es más grande. Cualquier cosa de nuestra mente que salga de nuestro corazón y no nos deje llegar a la presencia, acuérdate que Dios es más poderoso y te puede quitar una mentalidad errónea, te puede quitar una mentalidad que no sirve, te puede quitar una mentalidad fuera de la fe. Él te puede ayudar para que tú estés todos los días de tu vida con Él, para que tú camines siempre con Él. No pongas paredes, no pongas barreras, quítalas. Los hebreos, cuando Josué y el ejército israelita iba rumbo a Canaán porque iban a destruirla, pero a muchos de ellos perecieron en el desierto porque no tenían fe, porque decían, nos van a comer vivos, somos como hormigas, un lado de ellos ahí es tierra de gigantes. Pero los jóvenes creyeron y los viejos perecieron en el desierto, como dice la Escritura. Pero ¿qué pasa aquí, mis hermanos? Pasa, mis hermanos, que se habían hecho un muro, aparte del muro que ya había en Canaán. Dicen que el muro que había era muy grande y demasiado ancho, que te pasaba un carro por ahí y nadie podía tumbarlo. Mientras que aquellos guerreros cananeos, aquellos soldados, mis hermanos, creían en sus dioses falsos y creían en ese muro que jamás lo iban a presentar los israelitas. Los israelitas
con Josué y Caleb, ellos creían que el Dios de ellos iba a tumbar, mis hermanos, ese muro. Ellos creían que ese muro se iba a derribar, porque así como Dios Todopoderoso ya había abierto ese mar y ya los egipcios, soldados egipcios, habían perecido ahí, ellos tenían en su mente igual que Dios sí iba a tumbar aquella pared enorme, aquel muro, mis hermanos, pero tenían que obedecer, porque había reglas para que se tumbara esa pared enorme. Y esa de las reglas fue que 7 veces rodearan ahí, y lo hicieron, y cayó aquel muro, y pudieron conquistar aquella tierra igual como dijo Dios. Entonces, si la Biblia te dice a ti en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dile que está a tu lado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tú tienes que creerlo, porque tú tienes la fortaleza de Dios. No es ni siquiera fortaleza tuya, es la fortaleza de Él. No es tu poder, Samuel, no es tu poder, Rigo, no es tu poder, hermana. Es el poder de Dios, es el poder del Creador. Por lo tanto, es el poder en Él, en ti. Por lo tanto, di tú a todo problema, yo te piso, porque el poder de Dios es mucho más grande que tú. Entonces, mi hermano, porque tú vas caminando con Dios, Él va enfrente de ti y tú vas atrás de Él. Por lo tanto, todo lo que se encuentra en el camino, quiero que tú veas que el caminar de un cristiano, mis hermanos, tiene que ser de fe. Porque en el camino del cristiano, mis hermanos, encuentras problemas a veces con la propia familia porque veniste a Cristo. Y te empiezan a atacar y te dicen, pero ¿cómo? Si nuestros padres te enseñaron a adorar a la Virgen, nuestros padres te enseñaron a ir a misa, nuestros padres te enseñaron que te bautismo de niños y ahora te vas con los aleluyas. Oh, mis hermanos, es porque aquellas personas no caminan con Dios, pero tú que caminas con Dios, tú la ves con amor y dices, mi hermana, mejor vente a la marcha, vente conmigo para que veas lo que es bueno. Pero luego tú vas caminando con Dios y Dios va enfrente de ti y Él voltea y sonríe y dice, muy bien, hija mía, has contestado correctamente. Pero luego tú sigues caminando y te encuentras que de repente en el trabajo se levanta alguien. Es un demonio que se levanta a través de un compañero y te empieza a insultar, te empieza a atacar. Tú tranquilo, tú deja que ese demonio se deshaga, tú deja que hable, tú más dile, ¿sabes qué? Cristo te ama. Cristo te ama. Yo no voy a pelear contigo porque esta batalla la pelea mi Dios. Y Jesús está ahí. Y Jesús se encarga. En una ocasión un varón de Dios me dijo, mira, te quiero decir algo. Más bien me dijo un pastor allá que se congregaba en la iglesia que yo pastoreaba. Había un pastor que se congregaba conmigo. Me dijo, quiero decirte algo. Dice, en una ocasión en el trabajo uno me empezó a molestar y molestar. Dice, y yo no quería pelear, empezó a molestarme y a molestarme, pero ese mismo día, en ese mismo momento que se dio la vuelta, dice, empezó a trabajar, dice, y el mismo serrucho lo partió, dice, te tengo varios testimonios de personas que me atacaron y Dios se encargó de ellos. Tú no tienes que sentir nada de coraje contra aquella persona, no, ora por ella, pero deja que Dios decida qué es lo que va a hacer con ella. Amén. Entonces, tú vas en el camino porque vas caminando con Dios, pero de repente en el mismo camino te encuentras otro problema, y te encuentras otro, y te encuentras otro, y el diablo lo que quiere es que tú pares de seguir a Jesús, que pares de ir a la iglesia, cuando tú sabes que la palabra de Dios dice, en Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice que no te dejes de congregar. El que se deja de congregar no está desobedeciendo al pastor, está desobedeciendo la palabra de Dios. Por eso un pastor cuando ve que no vienen a la iglesia, uno llora, uno le duele, porque uno sabe lo que les espera, porque si se enfría, entonces viene el diablo. Porque viene el diablo, mis hermanos, y el diablo empieza a destruirlos poco a poco. ¿Por qué? Porque dejan de asistir a la iglesia. Cuando la Biblia también te dice en el Salmos capítulo 33, versículo 1, no me acuerdo qué, ahí te dice, mis hermanos, dice que cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No me acuerdo si 133 o 33 el Salmo. ¿Acaso, mis hermanos, que la Biblia quiere que nos congreguemos? Porque el que se congrega siempre sigue caminando con Jesús. Porque hay muchos que dejan de venir, mis hermanos, a la iglesia
y les empieza a ir bien, y dice, oh, todo está bien. Me acuerdo que un hermano allá me dijo, tenía un trabajazo, y dice, yo no necesito ni ir a la iglesia. Ah, sí, también. Pues ándale, que después vinieron los problemas. Lo que no necesitamos pues de venir a la iglesia. Dios nos pone pruebas. Amén. Entonces uno tiene que caminar con Dios, pero con fe y creer, mis hermanos, como caminaron los apóstoles. Y si miraron ustedes, mis hermanos, vivieron muchos problemas con Jesús y los apóstoles. Les puedo platicar muchos problemas a través de los escribas y los fariseos. Pero ¿qué miramos nosotros, mis hermanos? ¿Qué miramos? Que los apóstoles ya no se rendían. Seguían con Jesús, seguían caminando con Él, porque ellos sabían quién era Jesús. Después se dieron cuenta quién era Jesús. Vamos a ver ahora a Enoc. Vamos a ver Génesis 5:24. Génesis 5:24. No lo hemos leído, ¿verdad? No. Okay. Génesis 5:24, se lo voy a leer desde el 22. Dice así. 5:22 al 24. Dice, bueno, voy a leer en el 21. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Fíjate qué bonito. Y caminó. Dice, después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Verdad? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ese fue el primer rapto de la iglesia. Ese fue un rapto personal. Después de Elías, ¿verdad? Fue el segundo rapto personal. Pero viene el tercer rapto que ya no es personal, sino que es global. Nos vamos, hermanos, nos vamos. Y falta poco, pero para irnos tenemos que ¿qué? ¿Caminar con quién? Con Dios. Porque aquí miramos este hombre caminó con Dios y le agradó a Dios. Oh, si les dijera todas las cosas que hizo, no. Él hizo maravillas, mis hermanos. Como él caminaba con Dios, era pregonero de la palabra. Porque el que camina con Dios es pregonero, o sea, hablas la palabra a los demás ahí en la calle, donde estés. ¿Por qué? Porque Él está en ti. Y Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, no se quedaba callado, les hablaba. Ya sea que a uno les dijera sus verdades, a uno hasta les decía, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Hay veces que nosotros, aunque nos duela, pero tenemos que decirle a ciertas personas, tú eres hijo de tu padre el diablo. Y a veces hasta te pueden criticar, ¿cómo te atreves a decir eso? Si mi Señor me hizo sentir que yo lo dijera, yo lo tengo que decir. O lo cura o lo destruye. Vamos a mirar. Entonces miramos que no caminó con Dios. Vamos a mirar ahora Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 13. Ok. Dice el 33, 13. Dice, ahora pues, si he hallado, hablando Moisés, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés hablando con Dios. Y él le dijo, mi presencia, y mire lo que contestó Dios. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, ¿qué quiere decir? Que Moisés quería caminar a un lado de Dios también. Mira qué inteligente, nada tonto. Él quería caminar pero con Dios. Que Dios fuera delante de él. Y miramos que sí fue así. ¿Por qué? Porque de noche, dice su palabra, que de noche una lumbrera los acompañaba. ¿Qué era, Samuel? La presencia de Dios. Así es. Imagínate en pleno desierto, mi hermano, pero va contigo una lumbrera alumbrando tu camino. Y dice la Biblia que de día
una gran nube los tapaba. Así tú tienes que creer que el Dios del Antiguo Testamento, mis hermanos, es el mismo Dios del Nuevo. Aunque muchos ignorantes dicen, no, que no, no, no. ¿Cómo que no? Si el mismo Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, mis hermanos, mira, quiero que veas, Moisés entendía que Dios era muy poderoso y que era necesario que Moisés caminara con Dios. Él siempre enfrente, siempre. Pero Dios siempre caminaba con él, pero también Dios les dio estatutos, les dio leyes, les dio mandamientos. Pero aquellos que no obedecían iban pereciendo en el camino. Ahí en el mismo desierto iban muriendo. ¿Por qué? Porque empezaban a desobedecer a Dios. Por ejemplo, si tú vas caminando con Dios, dice que Dios va aquí enfrente de mí. Miren, quiero que vean. Y Dios se mete para allá, yo tengo que meter para allá. Si Él se mete para allá, yo me tengo que meter para allá. Si Él va derecho, voy derecho. Si Él se detiene, yo me detengo. Pero ¿qué pasa si Dios va enfrente de mí? Yo digo, ya no lo necesito, me siento, pero y me voy para acá. Ahí puedo encontrarme a los amalecitas y me van a destruir. Ahí puedo encontrarme a los cananeos y me van a destruir. O sea, me puedo encontrar a los secuaces del diablo. ¿Y qué le voy a decir a Dios? Señor, ¿qué me va a decir? Pero es que tú no me sirviste. Creíste que tú ya podías. Así como hizo Pedro. Cuando el Señor empieza a caminar en las aguas, ¿cuándo se acuerdan? Entre las aguas. Y Moisés le dice, Señor, si eres tú, que yo vaya contigo. Y dice, ven. Y empieza a caminar en las aguas. Porque tenía fe. Empieza a caminar. Pero en eso quita la vista de Jesús. Como diciendo, ya con el ciclo yo puedo. Se volvió. Le gritó Jesús, que tú en su misericordia toma de la mano y dice, ¿qué le dijo? Que tuviera fe. ¿Que por qué perdió la fe? Hombre de poca fe. Así me están entendiendo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que caminar con Dios con fe. Y como dice la hermana, vienen pruebas. Pero acuérdate, hay veces que vas a sentir que Jesús no está caminando contigo. Hay veces que vas a sentir que estás solo, pero no estás solo. Sino que Él te hace sentir eso para ver cómo vas a reaccionar tú. Y para que aprendas a no ponerte nervioso. Para que aprendas a solucionar problemas. Que no todo se lo dejes a Dios. Porque a veces, ay, Señor, quiero hacer esto, pero ¿por qué no le dice al hermano que me hable Él? Pudiendo tocar el celular y todo hablar, hermano, puede venir. Ay, Señor, fíjate que quiero comer algo. ¿Por qué no le dice al pastor que me traiga algo? Acá le habla siempre contigo. Que mande sus cosas. Tú tienes dinero porque Dios te bendició. Mejor, ¿por qué no agarran? Hablas por teléfono, hablas a donde traigan comida y no pueden traer tanto, y dices sí. En veces le pides a Dios cosas que tú mismo puedes hacer. Y dices, yo digo que Dios me contesta. Pero es que Dios ya te dio todo. Está como Moisés cuando venía el faraón atrás y todos venían y el mar estaba enfrente. Moisés no sabía qué hacer, pero Dios ya le había mostrado que conociera señales con aquel bordón, ¿verdad? Él no iba a poder hacer lo que él quisiera. Y Dios que le dijo, Moisés, ¿qué tienes en la mano? No, pues úsalo, Moisés, que no te di poder. El bordón no hacía el poder, sino la obediencia a Dios. ¿Sí me entienden? Entonces nosotros tenemos que aprender a lidiar, mis hermanos, con ciertos problemas. Porque sí los podemos solucionar. Ay, Señor, habla con mi hijo. Mira, mi hijo esto, mi hijo aquello. Pues que no te di boca y no te di palabra. No está mi palabra en ti para que tú vayas y des un consejo. Y quieres que vaya yo cuando tú lo puedes hacer, mi hijo. Vaya. Ya va usted. Hijo, fíjese que así. Dios te usa. Y le hablaste bien. Y tu hijo se contentó contigo. Pero hay ocasiones en que sí hay cosas que tú y yo no podemos hacerlas. Lo imposible no lo podemos hacer. Pero la Biblia dice, y un mismo ángel dijo en Lucas 1:37, el ángel Gabriel dijo, porque no hay nada imposible para Dios.
Entonces lo que es imposible para ti, deja que el que puede hacer lo imposible lo haga. Que dice, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Señor, usted puede, papá. Yo creo que usted puede. Y al poco tiempo tú vas a ver el poder de Dios manifestado en aquel problema, manifestado en tu hijo, manifestado en tu hija, manifestado en tu vecino. Tú vas a ver el poder de Dios porque tú ya lo creíste. Sí, amén. Cuando yo me acuerdo que iba a perder mi casa allá en Estados Unidos, cuando ya me iban a echar fuera, cuando mi casa ya se iba a subastar, agarré la carta donde decía que en 15 días iba a subastar mi casa. Sabía que eso no era de Dios. Dije, no. Agarro la carta, espero que mi hijo y mi esposa se duerman. Mi cuñado que vivía con otros también, espero que se duerman. Se hace en la madrugada, no recuerdo si era a la 1 o las 12. Salgo afuera de mi casa y le digo, Señor, mira, te quieren correr de ti. Tomo cartas del asunto, Padre. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que hizo, Señor? A los 15 días, en vez de correr, me llegó una carta diciendo, como yo pagaba 1,400 de pago en aquel tiempo, diciendo, te damos otra oportunidad. Tú no vas a pagar $730 más o menos al mes y tu casa ya no se iba a subastar ni nada. No podía encontrar trabajo. Digo, Señor, ya arreglaste este problema y ahora el trabajo. Mi esposa en la mañana me dice, ve a tal lado y pide aplicación y ahí te van a dar trabajo. Yo, pues ya fui, ¿sabe cuántas veces? Pues tú ve otra vez. Le digo, y fui, y que me dan el trabajo y que me empiezan a pagar hasta más que otros que ya tenían años. ¿Quién era? Amén. Porque yo creí que aquel que le iba a decir me iba a ayudar. Yo creí en él. Por lo tanto, usted, mi hermano, yo no soy más que ustedes, soy igualito, mi hermano, a ustedes, con las mismas debilidades, quizás hasta con peores, mis hermanos, pero saben que yo creo en él. Pero fíjese lo que le voy a decir. Si yo le pregunto al hermano, hermano, ¿usted cree que yo puedo zapatear así? ¿Otra vez? Para que si crea. Si está creyendo un hombre pecador, no va a creer en el Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Dígale, Señor, mira, yo presento a ti todos mis problemas. Yo presento a ti esto. Yo te presento, ayúdame, papá. Yo quiero vivir lo que el pastor vivió. Yo quiero vivir en el aspecto, Señor, de que yo quiero también recibir mi milagro. Amén, amén, gloria a Dios. Pero quiero que sepas que el Señor tiene reglas. Yo siempre les he dicho, imagínense la Biblia con una regla en medio. ¿Sí no les he dicho eso? Porque muchos piensan que, pues que la Biblia dice, sí, pero toda la palabra trae una regla. Toda. Inclusive nosotros tenemos una reglota de arriba abajo. A tu hijo, ¿qué le dices? Mira, si tú quieres, en tu cumpleaños te compro un pastelote. Si quieres invitar a todos los de la escuela, yo de ti quiero que te portes bien con tu madre, que lo obedeces cuando yo no esté. Quiero que cortes el zacate, quiero que hagas esto y esto. Si tú no haces lo que yo te digo, no recibes lo que te has pedido. Acá es igual. Acá es igual. Sí, amén, gloria a Dios. Si tú, Dios te dice, ¿verdad? Pedido se os dará. Fíjense, vamos para allá, para no tener confusión. Vamos a Mateo 7:7. Se me vienen citas y tengo que dárselas, se me vienen a la mente y tengo que dárselas. Citas que yo no tengo acá. Mateo 7:7. Fíjense lo que dice. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahí dices tú, ¿a alguien le dices eso? Mira, ahí te dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero si la persona está en pecado, no se le va a abrir nada, ni se le va a dar nada, porque está en desobediencia. Tú tienes que decirle, mira, esa palabra es para los obedientes, es para los hijos de Dios, no es para cualquiera. ¿Sí me entienden? Por eso muchos a veces se enojan con Dios. Pero que en tu palabra dice sí, pero también tienes que ver a qué me refiero, porque ya el contratexto que está aquí, si te vas a
Mateo 6:33, fíjate lo que dice. Fíjate. Mateo 6:33 dice, ¿verdad? A ver si no me equivoqué. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Estás pidiendo, pero si no buscas el reino de Dios y no lo obedeces, no vas a recibir nada. Es que yo tengo que predicarles la palabra como es. Yo tengo que decirlas como están, para que luego no vengan con el Señor, ¿por qué no estás obedeciendo? Pero que tu palabra dice pedir. Sí, pero también acá dice esto, tienes que cumplir primero con aquello. Cuando le pides matrimonio a una mujer, ¿qué espera la mujer de ti? Amor. ¿Y qué espera el hombre de ti? Amor. Ahora, hay matrimonios que han fracasado porque se casan por el amor euros, nada más. ¿Saben cuál es el amor euros? El amor de la carne. No, de la carne. El amor euros es el amor de la carne. Ay, que tiene un cuerpazo esa mujer. Yo me casara con él. La conquistas, te casas. Y la mujer, te levantas pesas, está bien formado. Y se casaron por el amor euros. Al rato se enfada de esa mujer y el hombre de la mujer. Y cada quien por su camino. Lo malo que la mujer siempre pierde. Con una panzonona. Y aquel listo para agarrar a otra mujer con amor euros y dejar la panzona. Y vemos un desastre en la faz de la tierra por lo mismo. Hijos sin educación. Crecen, paran en la cárcel, matan, son violadores, un desastre. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, caminar con Dios es obedecer su palabra. Amén. Si usted dice, yo soy cristiano, mira, aquí está un hermano y él es cristiano y este es cristiano católico, tiene un apellido que es mi primo. El cristiano aquí en Pentecostés tiene un apellido que es mi hermano, ¿verdad? El cristiano, si dice la palabra cristiano, ¿verdad? Quiere decir ungido, o sea, lleno del Espíritu Santo. Entonces, no se merece, el católico aquí no se merece ni siquiera llevar la palabra cristiano, porque ungido ¿de qué? De ídolos. No. Entonces el cristiano, como tiene amor, va a orar por qué. No lo va a juzgar, pero va a orar por el católico. Vamos a orar con amor por ellos. Pero entonces, volviendo a la predicación, dijimos que vamos caminando con Dios. Y como vamos caminando con Él, vamos obedeciéndolo a todo lo que Él diga. Porque si no le obedecemos, mis hermanos, ¿cómo hemos de recibir? ¿Verdad? Miren, vamos a mirar. Dijimos que estábamos leyendo Éxodo 33, ¿verdad? Pero ya lo leímos, ¿verdad, hijo? Sí, ya lo leímos. En Mateo 6. Sí. No, Éxodo 33 a 13 ya lo leímos. Ahora, Segunda de Reyes 2:9. Puro hombre que camina con Dios. Segunda de Reyes 2:9. Segunda de Reyes, ahorita se los voy a leer. ¿Están listos? Segunda de Reyes 2:9. ¿Están ahí? Dice: cuando habían pasado Elías, dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, porque pide lo que quieras por lo que quieres que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aquí vemos a un hombre que caminaba con Dios también. ¿A quién? Elías. Pero como Eliseo era el siervo de Elías, mis hermanos,
Eliseo, cuando vio que Elías le dice que qué quiere que haga por él, y él le dice, yo quiero una porción de lo que tú tienes. ¿Sí o no? Pero vemos que le dijo, te ruego que una doble porción de lo que tú tienes sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Por qué contestó así Elías? Elías contestó así porque para Elías era imposible otorgarle eso. Y al contestar así, estaba dejando la decisión al Dios Todopoderoso. ¿Sí o no? Pero ¿qué miramos? ¿Dónde nos quedamos? ¿En qué versículo? Reyes. No, ¿en qué versículo? En el 11, ¿no? En el 11. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Dice, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿A dónde subió? ¿Y a dónde se lo llevaron? Al cielo. Al cielo. Entonces ahí ya Eliseo quedó, mis hermanos, ahí, solo. Pero bien, vemos que dice aquí, ¿verdad? Viéndolo Eliseo clamaba, "Carro de Israel y su gente de a caballo", y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas apartaron a uno y a otro lado y pasó Elías. Pasó Eliseo, perdón. Y se abrió aquel, el río Jordán se abrió y pasó. Se le dio la doble porción que él pidió. ¿Por qué? Porque también iba a empezar como profeta a caminar con Dios, igual como Elías. Entonces, mi hermano, si tú estás caminando con Dios, créeme que si tú le hablas, Él te va a oír porque estás caminando con Él. Quedamos que Él va enfrente de nosotros caminando. Ven, un ejemplo nomás. Imaginemos que aquí va caminando Jesús. Camina. Yo voy atrás. Señor, yo te ruego que paremos por un vaso de agua. Me va a escuchar porque voy caminando con Él. ¿Verdad que sí? Y vamos a parar por un vaso de agua. Sigue caminando. Sí. Señor, yo te ruego, ya me cansé. ¿Nos podemos descansar? Sí. Ya siento. Pero si no estoy caminando con Él, ve caminando para allá. Voy a hablar y no me hasta que no me oyes. Señor, te necesito, mira, Padre, estoy sufriendo, Padre. Ya. Porque no voy caminando con Él. Ahora, sabemos que no importa dónde estés, Dios te oye, Dios te escucha, ¿verdad? Pero simplemente no te contesta porque tú estás en pecado. Y hay una cima que está dividiendo de tú y Él, y es el pecado, la desobediencia. Por eso es muy importante que si vas a caminar con Dios, obedécele. Mira, empieza a practicar esta predicación, obedécele y vas a mirar la gloria de Dios. Amén. Mira, fíjate lo que te voy a decir. Todos aquí queremos ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Gloria a Dios, amén. Y hay una regla. Y la regla está en Hechos 5:32. Dice que Dios da de su Espíritu a los que le obedecen. No a los que no le obedecen, a los que le obedecen. A ese da de su Espíritu. Si nosotros queremos, mis hermanos, fíjate lo que te voy a decir. A Dios tú le puedes pedir muchas cosas, pero Él te lo da de acuerdo a tu fe y de acuerdo a tu corazón. Es decir, si tú dices, no, yo quiero una casa, pero si tú la estás pidiendo por vanagloria o por pedirla, no te la va a dar. Pero si tú la necesitas, créemelo, y crees en que Él te la va a dar, si tú la necesitas, Él te va a dar la casa. Allá hubo una hermana, allá en Estados Unidos, que ella le pidió a Dios una casa. Pero esta hermana era una mujer de oración. Que no, mira, era una mujer
de oración. Una mujer que creía en Dios, que traía presencia en él. Se vio una necesidad y le pide una casa a Dios. ¿Y qué cree? Dios se la dio. ¿Saben de qué manera se la dio? Dios usa que ella tiene piel. Su esposo trabajaba en construcción. Y cuando ella empieza a pedir a Dios una casa y una casa y una casa, un día le llama al patrón a su esposo y le dice: ven a mi oficina, quiero hablar contigo. Y él va. Sí, patrón. Y el patrón le dice: ¿tienes tu casa? Rento. ¿Quieres una? Sí, yo no tengo dinero. Escoge la casa y dime cuál es, yo te doy. Y de ellos ya habían escogido la casa antes. Bueno, María no, la señora. Y esa casa se la escogió. Yo te puedo decir muchas cosas. Ahora, si tú pasas a pedirle a Dios algo en vanagloria, pero si es algo que Dios sabe que sí, te lo va a dar. Porque Él es bueno. Porque Él quiere que tengas, ¿verdad? Lo que necesitas. Así es. Amén. Ahora vamos a seguir. Pero acuérdate, tienes que caminar con Él. Ahora, si Jesús va caminando contigo y te quieren matar, dice la Biblia que ni una alma forjada pues creerá contra ti. Vas caminando y viene alguien ahí, se lo va a agarrar, lo van a alimentar por allá y va a seguir caminando. Vete. ¿Qué dice el Salmo 91? Habita bajo el sombra del Omnipotente, ¿no? El que camina con Dios va bajo la sombra del Omnipotente. En una ocasión iba caminando yo y se levantó un remolino de la nada grande y empezó y venía contra mí. En el nombre de Jesús te deshaces ahora. Cuando llegó hasta aquí el arbolito, se desapareció. Se deshizo. Aquí, como ven a este indio, a este ignorante, me ha hecho milagros Dios fuera de lo común. En una ocasión, cuando era evangelista, fui a Jalisco. No prediqué ahí porque el Señor me mandó a otro lado, mandó a Michoacán. Pero recuerdo que en el pueblo de ellas se estaba inundando todo. Ya la gente andaba arriba de los techos. Pero en donde yo estaba no se estaba inundando, lo que es en el cuadro, ahí en el cuadro de ahí. Pero en eso prendimos la tele y miramos que la gente andaba arriba de los techos y andaba asustada. Yo le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Me voy a salir. Me salí y ahí en el patio de su casa, levanto las manos, tormentó, ni una sola gota me mojó. Oigan lo que estoy diciendo, ni una. ¿Quién lo cree lo que estoy diciendo? Levante la mano que me cree. Ni una gota me mojó. Yo estaba así, empecé a orar con aquella fe y dije: Señor, no fue Elías, no fue Moisés. Elías no fue el que abrió las cataratas de los cielos ni las cerró. Fue tu Santo Espíritu. No fue Moisés quien abrió el mar, fue tu Santo Espíritu, Señor. Así yo te pido, Señor, misericordia por esta gente. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, cierre las cataratas de los cielos y para esta lluvia. ¿Qué te pasó, Señor? Instantáneamente, oílo, salió el sol y se paró. Amén, gloria a Dios. Hasta siento ahorita que los pelos se me paran. Pero ¿qué pasó? Me han pasado varios milagros que cualquiera dice: ¿cómo? Yo los he vivido, yo los he visto. Pero tenemos que caminar con Él. En veces el pastor ora por alguien que está de desobediente, y aunque el pastor sea usado por Dios, no va a pasar el milagro, porque esa persona está desobedeciendo. En una ocasión andaba con un evangelista, y estando una mujer en ruedas, y empiezo a orar por ella y dice: fíjate, sanó mujer, ustedes dos agarren y levanten. La levantan y la mujer no empieza a levantar. Y el Señor me dice: diles que no, que no le he sanado, que porque está en pecado, ella no ha perdonado. Y le dije al evangelista: ordena que la sienten, porque Dios dice así, que esa mujer está en pecado y Él no la ha sanado. Ah, pero... Y la mujer empieza a gritar y a llorar: sí, es cierto. ¿Qué ves? Déjame ahí. No quiere perdonar, por eso Dios no la ha sanado. Entonces, en veces no es el pastor. En veces no ves milagros en muchos lugares. ¿Por qué? Porque no tienen fe o están en un pecado muy grave. Pero en veces ves tú que Dios sana a alguien
Y ahí esa sanación ya no fue por la fe por ella ni por nada, sino que era por la gloria de Dios, como dice en su palabra, como Dios sana a aquel ciego y dicen al Señor, Señor, ¿por qué este hombre está así? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Dice, ni él ni sus padres ha pecado, sino que esta sanación es por la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a ver Isaías 6:1. Ok. Busquen mientras también ustedes. Isaías 6:1. Eso está tremendo, la verdad. Isaías 6:1. Vamos a leer del 1 al 7. Léelo, hijo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz que exclamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Ahí está. Aquí estamos viendo, mis hermanos, que hay veces que tiene que morir algo para que venga una bendición. Mira, yo dije algo, no dije una persona. Ahí fue una persona. Hay cosas que tienen que morir en nosotros para poder ver la gloria de Dios. El pecado, por ejemplo. Tú medita esta noche qué hay en ti que tiene que morir. ¿Qué te está estorbando para que se abran los cielos para ti? No se lo confieses a nadie, confiesas en la noche, ahora en la noche a Él. Tiene que haber un cambio en tu vida desde ahora. Está en ti, en nadie más, en ti está. Mira qué tiene que morir en ti esta noche. Mira qué es lo que tiene que morir. Mira qué pecado no te está dejando comunicarte con Dios. Mira qué te está parando de que tú seas una mujer o un hombre ungido de Dios. Acuérdate que para caminar con Él tienes que deshacerte de todo estorbo. Si tú no te deshaces de todo el estorbo que está ahí en ti, ¿cómo quieres tú caminar con Dios? No. Acuérdate que en Mateo 11, Mateo 11, versículo 28, dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados. ¿Qué te está diciendo? Que le des a Él todos sus problemas. Pues yo estoy cansado de esto, ya estoy harto de estar haciendo lo que no debo. Yo estoy cansado de estar sufriendo esta pobreza, no más. ¿Quién te tiene así? El diablo. Dios quiere que tú progreses.
Dios quiere que tú tengas, pero ¿qué tienes que hacer? Vivir en obediencia. Dile que está a tu lado, hay que vivir en obediencia. Hay que vivir en obediencia. Ahora díganme a mí, Hay que vivir en porque obediencia. yo soy el peor de todos aquí. Santo mi Dios. Entonces, mis hermanos, miramos que Isaías, mis hermanos, reconoce, reconoce él y hasta piensa que va a morir porque dice, ay de mí, que yo siendo hombre de labios inmundos, han visto al Dios Todopoderoso. Dios siempre se quita la manda un carbón encendido, mis hermanos, que aquí representa a Jesús. Ese carbón encendido que vino aquí a la tierra, mis hermanos, y nos purificó, nos limpió. Cuando aquel aquel ángel va y toma del medio del círculo del querubín, aquel ángel va y toma con unas tenazas aquel carbón. En las tenazas testifica el respeto con el que va y agarra aquella unción que estaba ahí y va y limpia los labios inmundos de Isaías, para que luego Isaías vaya a pregonar, a llevar la palabra de Dios. Por eso es muy necesario que cuando nosotros vayamos a la calle a hablar con alguien, primero ora en tu hogar: Señor, perdóname, Señor, te amo, Señor, aquello. Y tú ya estás listo para salir a hablar, porque Él va enfrente. Tú vas a hablar. Todos aquí tenemos hijos. Nosotros no queremos que nuestros hijos perezcan en el infierno. Queremos que nuestros hijos sean salvos. Queremos que nuestras familias vengan a Cristo. Pero tenemos que ser ejemplo de que ellos miren que tú caminas con el Todopoderoso, no que caminas en las marchas de los ídolos que caminan en este pueblo. A mí me da tristeza. Cuando estaba allá en Estados Unidos, por ir por mi casa hacían marchas cada año, ¿se acuerdan? Ahí pasaban con sus estotas bien grandotas, como 200 personas ahí. La puesta allá también. Pues sí, y ahí van. No, me les quedaba bien y se me rozaban. ¿Es este palcante que va a hacer por ellos? ¿Qué? Pero yo si voy yo y se los tumbo y se los aviento para allá, me van a pegar a machetazos. Pero si Dios va y me dice en ese momento, ve y túmbalos, hijo, voy y los tumbo, sus machetes no van a prevalecer, nadie me va a poder tocar, no van a poder, porque Dios está ahí conmigo y Él me ordenó, ve y hazlo. Así como a Gedeón. Gedeón fue y hizo y deshizo con un ídolo. Y después pues, se juntó el pueblo y fueron a decirle a su papá de Gedeón: entréganos a tu hijo, por ti que eso hizo aquello, hizo esto. ¿Y qué le dijo el papá de Gedeón? Pues si es Dios, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese Dios de allá? Si es Dios, Dagón, ¿qué era Dagón? Si es Dios, pues que se defienda él solo. ¿Por qué está peleando por el que se defienda? Y dieron una vuelta y se fueron. ¿Sí me entienden? El que camina con Dios tiene la protección de Dios. Pero no digas, pues Dios está conmigo, como muchos han perecido también, que tientan a Dios. Dicen, no, pues Dios está conmigo. Yo voy a meterme en ese barrio que dice que hay puro matón. A mí no me hace nada porque Dios está contigo. Y las rimas son pandilleros. Mira, que Dios te ama. Ahí queda. No, decía, pues se amaba a Dios. ¿Qué pasó? Pero si Dios no te mandó, ¿qué tal si con esto fuiste a ir a un hijo del diablo? Ni siquiera iba a ser un elegido o un llamado. Ahí vas tú. Con una fe que Dios no te dio. Vas según tú. En una ocasión, fíjense para que vean, todos saben aquí que el apóstol Pablo es un hombre ungido, ¿verdad? O fue el hombre ungido de Dios. El apóstol Pablo iba rumbo a predicar a un lado, pero mira una visión a un hombre que le dice que no, se vaya a otro lado. Y se dio cuenta que el Espíritu Santo no lo quería donde él iba, sino donde Dios quería. Pero se diga, esa visión que mira no se dio, no va a ser.
allá lo pueden ver ejecutado, allá lo pueden ver matado. Porque cuando nosotros caminamos con Jesús, no nos tenemos que desviar, ¿se acuerdan? No, a lo que Él diga. No nos confundamos. Acuérdate que Satanás, sabiendo esto, ¿qué le dijo al Señor? Si de veras eres el Hijo de Dios, aviéntate, porque escrito está, ¿verdad? Los ángeles no dejarán que caigas. ¿Y qué dijo el Señor? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, si vas a andar con Él es porque le vas a obedecer, y ten cuidado de no desviarte. Aunque tú parece, lo que vas a hacer es bueno, voy a ir a hablarle a los pandilleros, eso está bien, pero Dios te quiere en ese momento ahí. Si están 10 ahí, pero si esos 10 nunca no están en la agenda de Dios, no van a ser llamados, son hijos del diablo, como aquellos que Jesús les dijo a aquellos judíos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Esos hombres están en el infierno. Entonces, cuando tú vas a hacer algo, como tú no te mandas, papá, le voy a hablar a esos pandilleros o no. Y si no te contesta Dios, mejor mira, métete en ayuno y vuelve a decir, así usted dice, sí, ve porque yo voy contigo. Y Él te va a proteger, los pandilleros te van a respetar, hasta te van a ofrecer una Coca-Cola. O lo que te dicen. Tenemos que tener cuidado, tenemos que aprender a caminar con Dios. Tenemos que aprender. Acuérdense que Moisés oraba antes de mandar a los israelitas a pelear. Oraba y les decía, hasta que Dios le decía, hazlo. ¿Se acuerdan cuando Josué se le aparece antes de ir a derribar los muros de Jericó? Y se le aparece un ser, o sea, un ángel, pero era Jesús, porque era el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es el único que en el Antiguo Testamento que aceptó adoración. Y todos los pastores, la mayoría, creemos que era Jesús. Entonces se le dobla rodilla Josué, ¿verdad? Se dobla rodilla a él. ¿Y qué le dice el ángel? Quítate la sandalia de tus pies, porque este lugar donde estás es santo. Ese ángel había bajado a darle la victoria a Josué y al pueblo de Israel. Él iba adelante, destruyendo, tomando el muro, destruyendo todo. ¿Están entendiendo? Amén. Ok, Génesis 18, 1 al 15. Lo vas a leer tú mismo. Es el último, ¿eh? Ahorita ustedes son esponjas, están comiendo sabroso. Imagínate el macar que estás comiendo ahorita junto conmigo. A ver, Génesis 18, 1 al 15. al 15. Al 15. Muy bien, hijo. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda Abraham, en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban juntos a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traerá un bocado de pan y sustentar vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestros siervos. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medillas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. 8.
tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que me he envejecido, tendré deleite, sino también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Bueno, para empezar voy a aclararles esto. Hay muchos que dicen: pues que se le apareció Dios a Abraham. Ahí dice bien claro, en pleno día. No, porque la Biblia no se contradice. Porque dice que nadie ha visto a Dios. Claro, hablando del Dios Padre. Y sí, cierto, nadie lo ha visto. El único que pudo ver las espaldas fue Moisés, pero el rostro no. Aunque decía que Moisés hablaba cara a cara con Dios, por refiriéndose que audiblemente hablaba con él, ¿verdad? Hablaba con él, estando Dios ahí, pero no le miraba su rostro. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí parece como que Dios bajó, y muchos dicen: no, sí, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Ahí estaban hablando con Abraham. No es así, porque contradijera la palabra. ¿Sí me entiendes? No es así. Aquí lo que está pasando, que estos eran ángeles, embajadores. Y estos ángeles venían representando a Dios. ¿Y quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que eran tres. ¿Sí me entienden? Y por eso es que Abraham pudo hablar con ellos y no murió. Y seguro lo miraron también trabajadores de Abraham, pues no tenían permiso de arrimarse porque eran esclavos o eran siervos. Sara también los miró. ¿Sí me entienden? Pero eran representantes. Es, por ejemplo, aquí dice que este es el presidente de Estados Unidos. Vamos a poner, hermano Samuel es el presidente de Estados Unidos. Y él es el vicepresidente. Yo soy uno de los archivos. Entonces, el hermano Samuel da órdenes como presidente. Y le dice al vicepresidente: escógeme 3 en nuestro gabinete que vayan a México y me representen a mí. Y todo lo que ellos digan, yo lo voy a hacer. Porque yo le voy a decir lo que digan. ¿Sí me entienden? Entonces vamos y representando, como los presidentes saben, me van a tratar como si yo fuera el Donald Trump. Y a los que van conmigo me van a tratar de maravilla. Porque hay de ellos y nos tratan mal. Trump se va a enojar. ¿Y para qué quieres? Se enoja el hermano Samuel ya. Entonces, vamos a ir nosotros con la autoridad de Trump. Con la autoridad de Trump vamos a ir nosotros. Así estos ángeles venían con el poder de Dios y con la autoridad. Iban a hacer lo que iban a hacer porque ellos eran embajadores del Dios Altísimo. No es como muchos dicen: no, si sabías, tú no puedes contradecir la escritura. No se puede. Por eso está la hermenéutica. La hermenéutica te ayuda a ver el texto y el contexto, porque la Biblia se interpreta de por sí misma. ¿Sí me entienden? Entonces, ya saben ustedes que los ángeles, que esos eran ¿qué? Embajadores. Embajadores, ¿verdad? Pero miramos que Abraham, como caminaba con Dios,
Dios mandó sus embajadores, o sea, mandó también su palabra misma. Ay de los ángeles, si una tilde gota desobedecían, olvídate. Al pie de la letra obedecían, al pie de la letra. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tú, mi hermano, fíjate lo que te voy a decir, caminas con Dios en obediencia, tú provocas el cielo. Fíjate que está tremendo, ¿eh? Si tú caminas en obediencia, les llama la atención a Dios, porque estás caminando con fe. A mí la Biblia dice que si crees es imposible agradar a Dios. Mira que lo provocas, dice Dios, wow, le voy a mandar un ángel, y este ángel va a hacer lo que ángel. Entonces Dios dice, pero bien, ven para acá. Sí, Señor, quiero que vayas y hagas esto y esto. No se me da nada. Haz esto y esto. ¿Ya? Mi hermano, y el ángel va y ejecuta lo que le dijo Dios. ¿Sí me entienden? Hay mucho que les puedo hablar, muchísimo, pero vamos a ir poco. Fíjense, yo me he preparado esta predicación, que es Moisés y la guerra espiritual. Iba a hablar de ángeles y demonios, por decirlo así, ¿verdad? Pero con la Biblia. Y eso lo preparé anoche. Pero en la mañana, antes de venirme, media hora antes de venirme, se me vino esa predicación que le estoy dando y dije, ay, pues ese es Dios, quiere que hable esto, no aquello. Porque a veces a otros predicadores nos pasa así, que pensamos que Dios quiere que prediques algo, pero no, en realidad eres tú, ¿no? Y Dios siempre me corrige a mí, gracias Señor por corregirme. Entonces, me da esta y en media hora tuve que prepararlo. Pero ¿qué hice? Me puse a orar, Señor, empieza a dar mis citas, llévame la memoria. Y sí, me empezó a dar citas, y les empecé a buscar, les escribí, y ya lo que recibieron. Y la otra de la vida de eso de los ángeles y los demonios y todo eso, sí se los voy a predicar. No sé si sea para otra semana, probablemente lo sabe. Pero yo si quisiera, pero a ver qué dice el papá. Cuando les dé esta, va a ser tremenda. Entonces, si es para la semana que viene, pues se las voy a dar. Va a estar tremenda esta predicación. Van a ver cómo trabajan los demonios. Tremendo. ¿Ah? Entonces, Dios me lo bendiga, mis hermanos.